Buenas tardes y nada, muchas gracias por venir al evento de hoy. Hoy tenemos aquí a Bernat Castany, que va a presentar su libro Pensamiento Crítico Ilustrado. Puedes empezar cuando quieras y muchas gracias. Bueno, cuando acabe habrá una ronda de preguntas, tanto aquí como virtualmente, así que cuando aquí nos quedemos sin preguntas, la gente que estéis de modo virtual, podéis abrir vuestro micro y preguntar lo que queráis. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por estar conectados y bueno, voy a intentar presentar un poco cuáles son los conceptos fundamentales del libro para ver si os puede interesar. Bueno, el título, para empezar, Pensamiento Crítico Ilustrado, pues juega con el doble sentido de ilustrado. De un lado es ilustraciones, es un libro que viene acompañado con ilustraciones, con esquemas, y del otro lado, pues claro, hace referencia al movimiento ilustrado, ¿no? Para mí era muy importante porque en un principio lo que se me había propuesto era escribir un libro de pensamiento crítico y tenía la sensación de que tenemos un poco una indigestión de crítica. Es decir, somos unos grandes expertos en criticar, en desmontar discursos, en refutar, pero nos falta un poco lo que es la cuestión afirmativa. Entonces, no quería centrarme exclusivamente en pensamiento crítico, porque ya creo que hay muchos manuales sobre esta cuestión. Creo que además, como he dicho, que estamos pues muy avezados en lo que es la crítica y que nos falta un poquito lo otro, que es la afirmación. De ahí que yo insistiese mucho en añadir a lo de pensamiento crítico la idea de ilustración. En un principio era pensamiento crítico y acción ilustrada, ¿no? Era un poco lo que había pensado, que fuese crítica y acción, pero al final se decidió pues compactarlo y creo que quedó bien con ese juego de palabras, ¿no? De hecho, es un libro que va a tener continuaciones, no escritas por mí, sino ahora hay una persona que está escribiendo un pensamiento científico ilustrado y también estamos pensando en que alguien escribe, por ejemplo, un pensamiento feminista ilustrado, etcétera, etcétera. Es decir, que hayan otros libros que presenten de algún modo un discurso crítico, pero que a su vez den pues propuestas de acción. A mí me gusta mucho una imagen que da Nietzsche, que dice que la vida del espíritu es como un motor bicameral. Es un motor bicameral en el que hay, como en todo motor, una cámara que calienta para producir energía, pero hay otra cámara que enfría, porque si el motor se sobrecalentase se estropearía. Entonces es necesario el calor para producir la energía y también el enfriamiento. Entonces, las dos partes del libro sería un poquito como eso. La primera parte busca enfriar, es el pensamiento crítico, y de algún modo busca enfriar porque estamos en una época demasiado emocional, ¿no? En la cual pues, la política, la propaganda comercial ha descubierto, es muy antiguo, ¿no? Pero de algún modo ha explotado el hecho de que hacemos más caso a las cosas a través de las vísceras, de los sentimientos, que de la razón. Y entonces todo el discurso, digámoslo así, el debate político y el debate también comercial, si queréis, el debate de compro o no compro, pasa por las vísceras. Entonces, claro, se trataría un poco de enfriar eso y permitir que pase eso por el cerebro. A la vez, al enfriar, tampoco podemos sobreenfriar. Ese es uno de los problemas que se dice que tiene la democracia, es que sus valores son fríos. Es muy fácil morir por una religión, por una nación, pero la democracia, que es un poco la religión de los que no tienen religión, una especie de marco de juego que parece vacío, pues parece que no emociona. Y lo cierto es que hemos perdido un poco lo que es la épica de la democracia. Hay una épica de la democracia. Entre los griegos había esa épica y se podría recuperar, ¿no? Entonces, tenemos ese peligro, el peligro de que critiquemos demasiado y no demasiado, sino que solo critiquemos y no seamos capaces de proponer algo que de algún modo sea, que despierte el entusiasmo, ¿no? O sea, cámara que calienta y cámara que enfría. Entonces, esas son las dos partes. La primera parte, pues, pensamiento crítico. Entonces, ¿de dónde viene eso, no? El término crítica, pues, viene del verbo griego krinein, que significaría diferenciar, distinguir, ¿no?
distinguir lo verdadero de lo falso, distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto aparece en la expresión no tienes criterio, ¿no? Ese criterio tiene, etimológicamente está conectado con esta crítica y no sabes, no tienes un mecanismo, hoy diríamos un algoritmo, para distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Entonces, ese criterio pues tiene sus problemas, ¿no? Tiene problemas porque a veces estamos demasiado implicados en la cuestión y somos juez y parte. En otras ocasiones nos han sido inoculados prejuicios y dogmas desde la infancia que impiden que pensemos bien. En otras cosas, nuestro propio interés, ¿no? Nos impide pensar con frialdad las cosas. Hay una serie de problemas que se resumen en que estamos como demasiado cerca de las cosas. Y la teoría, que de algún modo etimológicamente significaría mirar desde lejos, la teoría implicaría dar un paso atrás, ¿no? Ser capaz de dar un paso atrás y ver las cosas con menor implicación y de una forma pues, más objetiva. Entonces, esto es una técnica intelectual, por así decirlo. Igual que la rueda es una técnica material, hay también técnicas intelectuales que se pueden crear y se pueden olvidar. Se pueden inventar y olvidar. Hay épocas que han tenido la capacidad crítica, han tenido la capacidad de verse desde lejos. Y hay otras épocas que lo han perdido. Pongo como un ejemplo, entre los griegos, por ejemplo, ellos hay un... muy pronto inventan o aprovechan un personaje medio mítico que se llama Anacarsis, un escita de lo que hoy en día sería la región de la Rusia meridional, incluso Ucrania, ¿no? Y entonces es un extranjero, un bárbaro, un meteco, que llega al mundo griego y con su perspectiva exterior empieza a criticar lo que ve, criticar con un tono humorístico. Entonces hay muchos textos que son atribuidos a este personaje que están escritos en un griego mal escrito, con acento, por así decirlo, lo cual pues designa, bueno, señala ya desde la forma que están escritos desde fuera. Entonces, este personaje de algún modo opera esa técnica de que es verse desde fuera para ser capaz de, con una menor implicación, de valorar las cosas, si son buenas, si son malas, si son útiles o no, o son ridículas. Entonces, evidentemente, está este tipo de estrategias que son casi literarias, está el humor, está la literatura, está la propia filosofía, como una serie de técnicas que sirven para producir esta visión exterior que llamamos crítica, ¿no? Sin embargo, en la Edad Media se olvida esta técnica. Es decir, en la Edad Media nadie es capaz de verse desde lejos. De hecho, se tiene alergia a esta visión exterior. Y cualquier cosa que sugiera una mínima distancia respecto de lo que hay, pues provoca una enorme desconfianza. Son brujas, son herejes, bueno, son el demonio, lo que sea. Pero siempre hay una coincidencia entre lo que hay y lo que somos, ¿no? En el Renacimiento, de algún modo, con esa recuperación del mundo grecolatino, pues se recupera también esta técnica de verse desde lejos. Por ejemplo, Erasmo y Tomás Moro, que eran muy amigos y traducían juntos del griego a Luciano de Samosata, aprenden de Luciano el humor. Y un humor que van a utilizar, por ejemplo, en el elogio a la locura o en la utopía y que les permite pues, una visión exterior. Montaigne, por ejemplo, que tiene uno de los ensayos más famosos que tiene, se titula De los caníbales, le pasa el micro a los caníbales y les hace hablar sobre Europa. Es decir, esos caníbales son casi una herramienta intelectual que le permite ver la cultura europea y la sociedad europea desde lejos. Y a partir de ahí, pues hay toda una serie de autores que intentan pues, producir esa visión exterior. Pues no sé, Montesquieu y sus cartas persas. Es un persa que escribe sobre Europa. Voltaire y Micromegas. Micromegas es un extraterrestre que escribe sobre Europa. Entonces, se le va pasando el micro a instancias exteriores, no tanto de momento con una voluntad etnográfica para conocer esas culturas, sino para producir una visión exterior
de la propia cultura. Entonces, bueno, eso es lo que llamamos de algún modo el pensamiento crítico, que va a culminar, se supone, en la Ilustración, que le va a dar una enorme importancia a esto, ¿no? Y que adopta pues, diferentes formas, pero en todo caso siempre una distancia, una especie de desdoblamiento respecto de uno mismo. Entonces, bueno, esto sería un poco la primera parte. Pero, como os decía, pues no se trata solo de distanciarse, sino que también hay que, de algún modo, entusiasmarse. Ahora, pienso, por ejemplo, hay un texto muy bonito y que ahora se está reeditando mucho, de Etienne de la Boétie, que se titula De la servidumbre voluntaria. Lavoisier fue el gran amigo de Montaigne y de algún modo Montaigne escribió los ensayos, dice, como un tabernáculo, como una especie de cofre para conservar e inmortalizar la memoria de su amigo, que era Lavoisier. Pues, ¿cómo se enamoró de algún modo intelectualmente de Montaigne de Lavoisier? Pues se enamoró a través de un texto que se titulaba La servidumbre voluntaria, que escribió muy joven, con apenas 20 años, y es un texto muy curioso. El texto parte de una anécdota que explica Plutarco en uno de sus opúsculos, que se titula Sobre la falsa vergüenza. Y la anécdota consiste en lo siguiente. Dice, hay un pueblo en Oriente que siempre ha vivido esclavizado, tiranizado por sus reyes, porque en su lenguaje no existe la palabra no. El hecho de que no exista la palabra no les ha hecho esclavos. Y entonces, de algún modo, va a basar toda una especie de fenomenología o descripción, ¿no?, muy detallada de lo que es el poder y una respuesta en contra de ese poder en base a esa idea de decir no, lo cual va a producir toda una tradición larguísima que llega hasta nuestros días de respuesta, ¿no?, de negativa. Por ejemplo, el Bartleby de Melville, que dice preferiría no hacerlo, o el hombre rebelde de Albert Camus, que dice el hombre rebelde es el que dice no, etcétera. Es toda una serie de... también va a inspirar todo lo que es la resistencia pacífica, en Gandhi, en Martin Luther King. Es un texto que es fundamental, que está en la base de toda una política, digámoslo así, de resistencia. Pero, nuevamente, digo esto porque no solo hay que decir no, sino que también hay que saber decir sí. Falta la otra parte, que es la del sí, podríamos decir la del asentimiento, ¿no? Y entonces ahí viene lo que sería esta segunda parte del libro, que es lo que llamo ilustrado, ¿no? Y que en su origen era acción ilustrada. Bueno, la ilustración tiene muchos significados y, bueno, uno de ellos que es la lucha contra el oscurantismo, ¿no? El oscurantismo sería la oposición sistemática a que se difunda el conocimiento, ¿no? La oposición sistemática a que se difunda el conocimiento. ¿Por qué? Porque la ignorancia muchas veces la concebimos en términos negativos. Negativos en el sentido de que la ignorancia es ausencia de conocimiento. Pero nos falta la mitad de la historia, porque la ignorancia no es solo ausencia de conocimiento, sino que es también presencia de falso conocimiento. Y me atrevería a decir que es mucho más perniciosa todavía la presencia de falso conocimiento que la ausencia del verdadero, ¿no? De algún modo, Sócrates y muchos otros basan toda su pedagogía filosófica no tanto en llenar de verdadero conocimiento como primero en vaciar de falso conocimiento. Entonces, la ilustración en un primer momento, a pesar de la enciclopedia y otras iniciativas que difunden un conocimiento en términos positivos, es un vaciamiento. Es sobre todo un vaciamiento. Está Diderot y el paseo del escéptico, está Voltaire, que tiene, por ejemplo, su filósofo ignorante, bueno, y tantos otros. La cuestión es que esta perspectiva es interesante para nosotros, porque estamos en una época que nos parece inédita, pero no lo es, una época en la que nos sorprende cómo no sabemos cómo reaccionar, porque antes, para luchar contra la ignorancia, lo que había que hacer era difundir conocimiento. Y sin embargo nos encontramos con que hay casi demasiado conocimiento. Estamos sobreinformados y a la vez desinformados, ¿no? Entonces, el problema no es tanto en la ausencia
hay de todo, hay libros, hay en Internet, es decir, los inputs de conocimiento son enormes y en cambio no nos sentimos mejorados o potenciados en base a ese conocimiento. Entonces, nos encontramos con la paradoja de que enseñar en verdad es desenseñar hoy en día. Pues bueno, eso ya estaba en Sócrates, que lo que hace es desenseñar lo que la gente cree, el falso conocimiento que la gente considera que tiene, o en los ilustrados, que no luchan tanto contra la ausencia como contra la presencia de falso conocimiento. Y bueno, y esta presencia y esta ignorancia no solo es pasiva en el sentido de que es el resultado como de la inercia, de la pereza, del desinterés, sino que es una ignorancia activa en dos sentidos. Primero, en el sentido de que los poderes relativos, ¿no?, a cada ambiente buscan profundizar esa ignorancia, buscan generarla. No es solo que la gente no se interese, no, es que ese falso conocimiento es producido, se invierte muchísimo dinero en que ese falso conocimiento pues adquiera una oficialidad, una legitimidad para que se difunda mejor. Se crean, no sé, instituciones, institutos, observatorios, especialistas, opinionólogos, ¿no?, autoridades, para difundir ese falso conocimiento, ¿no? Entonces, cuidado, porque no es solo una cuestión de pasividad, también una cuestión de que hay una voluntad de generar esa confusión, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, desinformando, sobreinformando, anulando, por ejemplo, la pulsión de verdad con discursos filosóficos que en un principio podían resultar emancipadores. Pienso, por ejemplo, en lo que llamamos de forma demasiado general la posmodernidad, ¿no?, y que han sido utilizados de algún modo para desactivar nuestra pulsión de verdad, porque siempre el deseo de verdad es totalitario, dogmático, impositivo. Puede ser que no, es decir, que haya un deseo, una pulsión de verdad que sea positiva, ¿no? Entonces, bueno, la Ilustración lucha contra la ignorancia como una ausencia y como una presencia de falso conocimiento, y también contra la hiperactividad, digámoslo así, de aquellos que buscan difundir ese falso conocimiento, ¿vale? Así que, por eso, es cierto que el lema oficial de la Ilustración es "Atrévete a saber", ¿no?, tal y como dice Kant, lo toma además de Horacio. Pero podríamos decir que el lema debería ser completado por otro segundo lema, que sería "Atrévete a ignorar". Atrévete a ignorar en el sentido de atrévete a deshacerte de esas certezas que seguramente son falso conocimiento y que está producido ya sea por nuestro propio miedo y esperanzas, ya sea por algunos intereses, ¿no? Entonces, me parece que estas dos partes también pues, coincidirían, ¿no?, con ese atrévete a ignorar y atrévete después a saber, ¿no? Entonces, esta segunda parte, así como la primera parte era, por ejemplo, sesgos cognitivos, falacias, lucha contra el emocionalismo y toda una serie de estrategias para prevenir lo que sería el falso conocimiento, en la segunda parte nos encontramos ya con algo más propositivo, más afirmativo, que es recuperar, intentar salvar los grandes términos de la Ilustración, como por ejemplo la noción de verdad, de justicia, de amistad, de libertad, de democracia, toda una serie de palabras pues, que han sido muchas veces capturadas por diferentes tipos de discursos. Es decir, la publicidad puede utilizar perfectamente estas palabras de libertad, de amistad, de verdad. Es decir, hay miles de anuncios que han de algún modo capturado y malversado estas palabras, y por supuesto pues numerosas ideologías de un ámbito y de otro que las han utilizado, bueno, según su interés, muchas veces deformándolas. Así que nos encontramos con que parece que nos hemos quedado sin palabras. Ese es un problema, ¿no? Porque cualquiera puede utilizar la palabra libertad en un sentido o en otro, entonces ya no significa nada.
Y si las palabras no significan nada, pues ya no puedes discutir, ya no puedes hablar y sobre todo ya no puedes entusiasmarte por algo, porque piensas que tu entusiasmo va a poder ser capturado y mal utilizado por otras personas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa una concepción de las palabras, no tanto como una definición, es decir, la palabra no designa un ámbito de la realidad o la de verdad determinado, sino que las palabras son más bien una arena, un campo de batalla, un campo donde luchamos por esas palabras. Es decir, la palabra libertad no es lo que define el diccionario, ni lo que dice tal o cual persona o partido político, sino que la palabra libertad es un campo donde diferentes épocas y diferentes actores luchan para darle un significado, ¿no? Entonces, se trata... hay un ensayo de Borges que es muy interesante, que se titula La muralla y los libros, en el cual dice que, bueno, a lo largo de la historia ha habido pocas ideas y seguramente la historia, ¿no?, del pensamiento son unas pocas ideas, él dice unas pocas metáforas, pero bueno, está pensando también en ideas, unas pocas ideas que se entonan de forma diferente a lo largo del tiempo. Y yo diría también en un mismo presente según los que están luchando. Pongo un ejemplo, ¿no? La idea, si queréis, de que la vida es corta, ¿no? No es solo un dato objetivo, por así decirlo. Es un campo de lucha donde a lo largo del tiempo han luchado, por ejemplo, las siguientes personas. Los epicúreos, con Horacio, enuncian el carpe diem, ¿no? Dice, carpe diem, la vida es corta, por lo tanto, atrapa el día. Atrapa el día. Entonces, la declinación, la entonación que hacen de esta imagen es, la vida es corta, aprovecha la vida. Pero luego, en la Edad Media, lo que tenemos es una declinación diferente. La época medieval, el tópico dominante ya no es el carpe diem, sino que es el vita punctum est. Esto es, la vida es corta, la vida es un punto. Un punto quiere decir un instante, ¿no? La vida es un instante. Entonces, están diciendo lo mismo, que la vida es corta. Lo que pasa es que la conclusión, ¿no?, las consecuencias que extraen son radicalmente diferentes. Como la vida es corta, no te ocupes de la vida, desentiéndete de ella y ocúpate de tu salvación, que dura mucho más porque es eterna. Entonces, hay una declinación diferente, lo mismo. Luego llegan los renacentistas, por ejemplo, y vuelven a recuperar el carpe diem y vuelven a decir, no, la vida es corta, por lo tanto, vivamos bien esta vida. Apresurémonos a aprovechar las cosas. Coged el día. Y luego llega el barroco, que es una especie de reacción contra el Renacimiento, y otra vez se declina este tópico diciendo in ictu oculi, por ejemplo, en un parpadeo, que quiere decir, la vida es corta, olvídate de la vida, preocúpate del más allá. Y estas declinaciones van cambiando. En nuestra época, la época capitalista, por así decirlo, también tenemos unas declinaciones del tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo es oro, ya descansaremos cuando hayamos muerto, work hard, play hard. Hay toda una serie de lemas que también intentan generar una determinada pues, vivencia de esta idea, que la vida es corta. Bueno, entonces lo que tenemos pues ahí es que las ideas o las palabras son arenas, campos de lucha en los que hay que entrar y mancharse y herirse también, ¿no? Hay que equivocarse sin miedo. Entonces, eso es lo que yo intenté hacer con estos, son 11 términos que aparecen en la segunda parte y que era ver cómo se han declinado a lo largo de la historia y proponer yo la declinación que me parece pues, más emancipadora, ¿no?, más liberadora, pensando siempre en los ilustrados. Es decir, lo que me parece que es básicamente el enfoque ilustrado y que me parece que es el más liberador. Pongo un ejemplo, ¿no? El concepto como amistad, ¿no? Un concepto como el de amistad para hoy en día tiene un relieve muy plano, ¿no? ¿Por qué? Porque la amistad, si a cualquier persona que no ha pensado sobre el tema preguntas ¿qué es para ti la amistad? Pues bueno, nos encontramos con que la amistad es
una afinidad sentimental, o es incluso una coincidencia horaria, o es una coincidencia en intereses, pero poco más, ¿no? Por mucho que se le pueda dotar de sentimentalidad, es un concepto que no produce mucho más que eso. En cambio, si vamos a la tradición pues, griega, latina, ilustrada, veremos que la amistad significa mucho más que eso y que vale la pena llenar esa palabra de unas resonancias, de una densidad semántica que no tiene hoy para nosotros. Pongo el ejemplo. La amistad, por ejemplo, para los griegos y luego para todos los demás hasta la ilustración. Primero, la amistad es importantísima para el conocimiento. Es una vía de conocimiento esencial. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos de la sabiduría en el mundo grecolatino era conocerse a uno mismo. Ese es el precepto délfico, el precepto que aparecía inscrito en el frontón del templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo, ¿no? Enocis se autón. Pues bueno, en ese conócete a ti mismo nos encontramos con un problema, y es que el gran obstáculo para conocernos a nosotros mismos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dentro, pues, nuestro narcisismo o nuestra tendencia a la autoflagelación nos va a llevar siempre a considerarnos peores o mejores de lo que somos. No tenemos una perspectiva exterior. Y el amigo, según los griegos, es aquel que nos permite vernos desde lejos. Es el que nos dice su verdad desde el exterior. Por eso hay entre los amigos un pacto, lo que se llama un pacto parresiasta. Parresía en griego quiere decir decirlo todo, hablar con franqueza, con libertad. Pues el pacto parresiasta es el pacto que se supone que tenemos con los amigos. Esto es, yo te digo la verdad y tú no te enfadas conmigo, y al revés, tú me dices tu verdad y yo no me enfado contigo. Hay una especie como de concederle al otro una libertad excesiva, si queréis, decirnos su verdad, aunque nos haga daño, con el objetivo de poder conocernos. Pues bueno, para los griegos, hasta los ilustrados, la amistad es pues una vía de conocimiento esencial, sin la cual no se puede dar lo que es el requisito previo para cualquier tipo de sabiduría, que es conocerse a uno mismo. En segundo lugar, no solo es una cuestión de conocimiento, la amistad es esencial para abrirse al mundo, para sobrevivir en el mundo e incluso para estar presente en las cosas. Hoy en día se habla mucho de estar presente, de mindfulness, todas estas cosas. Bueno, es un tema antiquísimo que ya en el mundo grecolatino se hablaba. Esto es, con el amigo o con los amigos es cuando se consigue estar presente con la propia vida. Esto lo dice Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles le dedicó 2 libros enteros de su Ética a Nicómaco al tema de la amistad, que forman una especie de mini tratado de la amistad que hoy en día muchas veces se publica de forma exenta, como si fuese el libro de la amistad sobre la amistad de Aristóteles. Pues bueno, aquí él dice lo siguiente. Dice, podemos ver las cosas y podemos ver que vemos las cosas. Una manera superior, ¿no?, de verlas. Podemos oír y podemos oír que oímos. Esto es darnos cuenta que oímos. Muchas veces vamos por la calle y no nos damos cuenta de que estamos oyendo cosas y las estamos oyendo. Y hay un momento en el que nos damos cuenta, tomamos conciencia de ello. Y entonces sigue y dice, y podemos vivir que vivimos. Es decir, darnos cuenta de que estamos vivos. De hecho, la mayor parte de nuestra vida se nos pasa sin darnos cuenta. Y decimos, ¿cómo demonios me he plantado en esta edad y parece que no haya vivido, que no haya aprovechado las cosas? Bueno, de algún modo, Aristóteles lo que está diciendo es que una cosa es vivir y otra cosa es vivir que vives. Esa reflexividad que para él pues, da lugar a todo lo que es la metafísica, que no es una reflexión así abstracta y difícil sobre las cosas, sino que es precisamente esto, el intento de darse cuenta de que se es y que redunda en una mayor felicidad, según él. Pues bueno, ese darse cuenta que uno es, que es tan difícil y que se nos pasa todo el rato por el lado, Aristóteles dice que lo sentimos cuando estamos con el amigo, con los amigos. Cuando estamos realmente en una relación de amistad y en esa relación hablamos nos conocemos,
disfrutamos, estamos realmente presentes, porque se desactiva todo lo demás, entonces la amistad es también una experiencia metafísica suprema. Para él, la más importante. Más que leer un libro de metafísica, más que pensar, más que quedarse contemplando, estar con los amigos es una experiencia metafísica. O sea que la amistad es una vía de conocimiento. Es también una vía de metafísica, si queréis, de estar más vivos que lo que normalmente estamos. En tercer lugar, la amistad es también una vía de mejoramiento ético. ¿Por qué? Platón, por ejemplo, tiene un texto muy bonito sobre la amistad, se llama Lisis, y en el Lisis explica que que buscamos la amistad de alguien cuando admiramos algo que tiene. Si tiene alguna virtud que nosotros deseamos, es más valiente, o es más inteligente, o es más creativo, o es más generoso, hay algo que tiene que deseamos que se nos contagie. Entonces dice que buscamos esa amistad y, claro, para conseguir la amistad de esa persona tenemos que mejorarnos, porque si no, esa persona no nos la concederá. Y entonces ahí aparece un concepto que luego va a ser estropeado, porque nosotros hablamos de amor platónico. El amor platónico no es solo idealizar a alguien, el amor platónico sería el deseo de mejorarse para merecer el amor de la otra persona. Y es una especie de impulso bueno, que nos mejora. Pues Platón en este texto no lo dice con estos términos, pero sugiere la noción de amistad platónica. En verdad, el deseo de amistad se debe a dos cosas: a que queremos contagiarnos de la virtud del otro y a que nosotros tenemos que mejorarnos para merecer esa virtud y contagiarnos más todavía de ella. Entonces, también la amistad, digámoslo así, es una vía de ascensión ética. Y finalmente, tanto para los griegos como para los ilustrados, la amistad es el lazo político básico, es el lazo político básico. ¿Por qué? No porque todos tengamos que ser amigos, es imposible, no nos podemos conocer todos, no puede haber esa compenetración de la amistad en un sentido literal, pero sí en el sentido de que las relaciones de una democracia tienen que aceptar, por ejemplo, la parresía de la amistad. Esto es, que el otro te diga la verdad y tú aguantarla y después decir tu verdad y que el otro también la encaje. También incluye la segunda parte, es decir, la democracia tiene que permitir que en sociedad todos podamos ser en libertad, ¿no? Es decir, que las personas no tengan miedo de expresarse tal y como son, porque serán marginadas, porque serán atacadas, porque serán juzgadas, sino que tiene que generar un ambiente de libertad en el cual el ser de las personas se despliegue, se muestre en libertad. Y esto es tal y que es lo que pasaba con los amigos, que es cuando el ser se mostraba para Aristóteles y podíamos vivir que vivíamos. Así que, bueno, vemos que después de hacer todo esto, que podríamos haber alargado mucho más, lo que nos encontramos es que lo que antes teníamos que era una palabra un poco plana, que era amistad, una especie de relación sentimental y punto, si es que no era una coincidencia horaria, nos encontramos con que la amistad, una vez cargada con todos estos significados, es una palabra que dice mucho más, y no solo que dice, sino que hace mucho más, que nos lleva a hacer más cosas, que eso es lo importante. Entonces, esto lo comprendieron por ejemplo, en el Renacimiento. Los renacentistas, que le daban tanta importancia a aprender latín y griego, no era una cuestión exclusivamente erudita, decir, bueno, pues el latín y griego, o accedo a unos textos preciosos que hay ahí en la antigüedad. No, o sea, aprender latín y griego era una forma de reescribir su diccionario. Porque si en vez de decir amistad en español o amitié en francés, decimos amicitia en latín o filía en griego, esas palabras han quedado preñadas de todos estos significados y entonces consideraban que su mente también cambiaría. Y esto pasaría con la noción de amistad, pero también con la noción de virtud, con la noción de libertad, etcétera, etcétera. Pues bueno, de ahí que sea tan importante para ellos aprender esas lenguas clásicas.
porque ellos pensaban que su mente, su alma, cambiaría. ¿Por qué? Porque se impregnaría de esas palabras que tienen muchos más significados que las que ellos tenían, que las que sus lenguas romances, digámoslo así, tenían. Entonces, bueno, esta tarea que hicieron los renacentistas, que era reescribir el diccionario, la intentan volver a hacer los ilustrados, y yo creo que hoy en día pues, también es una tarea bueno, infinita, ¿no? Que no nos acaba de hacer, porque las palabras todo el rato se desgastan, se secuestran, hay que volver, es como la piedra de Sísifo, ¿eh? Hay que volver y volver a reescribirlas y no pasa nada. Y bueno, en esta segunda parte, pues yo intentaba hacer un poco eso, ¿no? Es decir, coger estos conceptos y reescribirlos. En el apartado de la amistad hacía esto más o menos, de forma un poco más sistemática y más clara, pero he hecho lo mismo con los otros 11 conceptos, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco las dos partes. Es una enciclopedia, de algún modo, ¿no? En este sentido, es una pequeña enciclopedia de técnicas de autodefensa intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ves un listado de falacias, un listado de sesgos cognitivos, un listado de manipulaciones. La primera parte, por ejemplo, está ordenada en base a la metáfora de la literatura policial o detectivesca. Esto es, en todo crimen, dentro del género, ¿no? Policial, en todo el crimen están las 4 causas aristotélicas, ¿no? Está la causa agente, es quién lo ha hecho. Está la causa material, ¿no? Con qué se ha hecho. Está la causa final, el móvil del crimen, por qué se ha hecho. Y está, no recuerdo, la reconstrucción del crimen, ¿no? Que sería la formal. Entonces, en base a estas 4 causas, o si queréis, estas 4 preguntas del detective, la pregunta es: ¿quién nos engaña? ¿Por qué nos engaña? ¿Cómo nos engaña? ¿No? ¿De qué modo nos engaña? Y en base a estas 4 preguntas, pues intento hacer una breve, si queréis, enciclopedia enciclopedia de formas de engaño y formas de prevenirlo, ¿no? Y en la segunda parte también tiene forma de enciclopedia, de mini enciclopedia, todavía más, porque son una serie de palabras, ¿no? De conceptos que intentan ser revitalizados. La etimología de enciclopedia es muy bonita, ¿no? Viene de kiklos, es decir, pues ciclo, esto es círculo, y paideia, que quiere decir educación, sería una especie de educación redonda, si queréis. Sería qué es lo que hace falta para que un niño esté educado y de forma completa, ¿no? Y la imagen de la completitud, pues muchas veces es la esfera, ¿no? La esfera, donde todo está relacionado entre sí. Bueno, el problema es que, claro, no es lo mismo la enciclopedia del siglo XVIII, la de Diderot y d'Alembert, que las que tenemos hoy en día. Ya sea Wikipedia, ya sea la enciclopedia británica en sus últimas ediciones, no son ensayos como lo eran en un principio, sino que intentan ser descripciones objetivas y demasiado, si queréis, exhaustivas de la realidad. Eso, de algún modo, no es lo que nos falta. Por eso, en parte es una enciclopedia y en parte, más que una enciclopedia, es un manual, una especie de manual. Y el término griego para manual es muy bonito, era enkididion, que viene de engeidon, que quiere decir en la mano. Designaba tanto un pequeño puñal que se lleva en la mano, así escondido en la manga para defenderse, como algo portátil, simplemente, que se lleva en la mano. Eso quiere decir manual. Entonces, bueno, eso es lo que intenta hacer, una especie de manual. Una parte importante de este manual son las ilustraciones, ¿no? Bueno, la idea es que las ilustraciones no solo acompañen o representen lo que se ha dicho, sino que entren en diálogo, incluso que critiquen al mismo texto, que duden de él, ¿no? Y ahí, en efecto, la ilustradora, que es Cinta Foix, que ha hecho un trabajo espectacular, pasó pues, muchos meses, y que además cada ilustración la explicaba
Es decir, mandaba un email diciendo esto lo voy a ilustrar así y así y así y así por estas razones. Y la explicación era más larga que el texto muchas veces. De modo que había toda una reflexión, lo cual yo creo que es bonito, es interesante, porque efectivamente lo que el texto, pues, a lo que el texto anima es a discutir, a dialogar, a no aceptar de forma pasiva lo que se dice. Y bueno, pues parece que la ilustradora pues asumió ese mismo espíritu y no ilustró de forma pasiva, sino de forma pues activa, y eso está bien. Eso se ve, por ejemplo, incluso en lo que es el diseño y los colores. Es un diseño que recuerda mucho a lo que son las publicaciones dadaístas. Imita un poco la estética dadaísta, vanguardista, especie de fanzines, de pequeños pasquines también vanguardistas. Y bueno, eso es interesante porque de un lado es un texto muy racional, muy ordenado, muy claro, que habla siempre de racionalizar, de enfriar, y entonces es interesante que toda la estética de las ilustraciones nos remita más bien a unos movimientos estéticos que criticaban ese racionalismo y que, bueno, intentaban provocar otro tipo de efectos pues más, digámoslo así, más estéticos, más irracionales, más sentimentales. Entonces, bueno, ese pequeño contraste me parece que es interesante. Evidentemente, el hecho de que imite también la estética de estas publicaciones baratas, políticas, incluso de agitación, pues bueno, hace que al texto pues le dé pues bueno, esa intención que tiene de que es de mover, ¿no? de estimular a la acción. Y bueno, yo tengo... las dos partes tienen un pequeño apéndice que es una serie de ejercicios, de ejercitaciones filosóficas. A mí me interesa mucho un autor, bueno, un estudioso de la historia de la filosofía que se llama Pierre Hadot, que además que ahora está sonando mucho de nuevo. Pierre Hadot fue bueno, un gran historiador de la filosofía, influyó en el último Foucault, que de algún modo pues lo siguió sus pasos, aunque declinándolo de otro modo en sus últimos textos, como los titulados La parresía, del cuidado de sí y otros. Y bueno, Pierre Hadot lo que hace es, lo que nos dice es que en el mundo grecolatino la filosofía no era una actividad teórica, como parece que es para nosotros, ¿no? Sino que era una actividad práctica y que si aceptaba la teoría era como una herramienta de la práctica. ¿Por qué? Porque la teoría pues, puede ser un modo de llamar la atención sobre, por ejemplo, el hecho de estar vivos. Entonces, eso tiene un efecto práctico, como hemos visto con lo de Aristóteles y la amistad. O, por ejemplo, porque para conseguir una actividad teórica necesitas tranquilidad, esto es ataraxia, necesitas libertad, esto es autarquía, necesitas sabiduría. Es decir, la contemplación teórica exige unas condiciones que también modifican la vida. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que era una actividad fundamentalmente práctica, cuyo objetivo era salvar la existencia. Esto es, era una soteriología laica. Soteriología de soterios, que quiere decir salvación, y laico, bueno, que que busca la salvación de la vida en este mundo, sin ayuda de los dioses y utilizando la razón y la práctica, ¿no? Sería eso, la filosofía, una soteriología laica. Ahora bien, ¿de qué modo nos puede salvar la filosofía? Evidentemente no en otro mundo, evidentemente no en términos, no sé, utópicos o angélicos. La salvación, pues desde sigo un poco lo que es la tradición ilustrada, que es muy epicúrea, ¿no? Sería simplemente que dominen el placer sobre el displacer en nuestra vida. Se trata de disponer nuestra existencia de tal modo que domine el placer
no solo físico, sino también espiritual, sobre el displacer. No solo físico, sino también espiritual. Y no solo individual, sino también colectivo, ¿no? Lo cual implica toda una política también. Entonces, claro, ¿de qué modo disponer la vida? Bueno, teóricamente es relativamente fácil, ¿no? Debería hacer esto y aquello y tal, todos lo hemos hecho, pero también nos vemos que caemos en lo que sería, lo podríamos llamar la tentación de la teoría. Esto es muy fácil disponer las cosas sobre el papel y es muy difícil que esas ideas se conviertan en modos de existencia, ¿no? Ese salto es lo más difícil y eso era la filosofía. No era tanto producir discursos, de algún modo las doctrinas estaban ya en esa época construidas, sino que era de qué modo podían incorporarse estas doctrinas en hábitos existenciales. Entonces, ahí hay toda una tradición de ejercicios, Pierre Hadot le llama ejercicios espirituales, a mí me interesa más llamarle ejercicios filosóficos o ejercicios existenciales, simplemente porque si no puede confundirse con el ámbito de la religión, ¿no? Que indudablemente pues, la religión se apropió de estas prácticas en su momento. Entonces, bueno, a pesar de que no pude explayarme todo lo que yo quería por una cuestión de espacio, y en algún momento sí que me gustaría hacerlo con más detenimiento, pues las dos partes van acompañadas de unas pocas ejercitaciones que buscan, de un lado, pues activar el pensamiento crítico y del otro lado, pues asumir estos conceptos tal y como los he resignificado en la segunda parte. Bueno, no sé, yo no me quiero alargar más porque a lo mejor es un poco pesado, pero si queréis no sé, comentar algo o hacer una pregunta. Una cosa, ese pensamiento crítico ilustrado que tú reivindicas con tanto entusiasmo, pero solo es válido para el mundo occidental. Quiero decir, ¿por qué esas ideas que expuestas así son innegociables y son preciosas? ¿Por qué no son compartidas con la inmensa mayoría del resto del mundo? Quiero decir, ¿qué pasa, por ejemplo, en Rusia para que ellos no compartan todas estas ideas que nosotros tenemos? ¿Tienen otra filosofía? ¿Tienen otra manera de pensar? ¿Nosotros somos los listos y ellos menos? ¿Cómo se explica eso? El otro día estuve aquí o en otro sitio y nos hablaban de la India y de la filosofía de la India y me daba cuenta de la abismal diferencia que existe entre su modo de pensar y su modo de organizar la vida y cómo lo hacemos nosotros. Entonces, esto que hablamos, esto que nos hablas, es transitorio, es circunstancial, está limitado por un espacio físico. ¿Cómo es esto? Nos vale para los que estamos aquí, pero no vale para todo el mundo. ¿Cómo es esto? Bueno, es una gran pregunta. Bueno, no sé, ¿eh? A mí me gustó mucho un libro que leí de Amartya Sen, que precisamente indio, que fue premio Nobel de Economía, pero que también ha escrito muchas cosas interesantes de filosofía o de filosofía política. Y este libro en particular se titulaba Las raíces globales, las raíces mundiales de la democracia. Es que lo leí en francés y no sé si está traducido. Las raíces mundiales de la democracia. Entonces, lo que era interesante es que lo que él intentaba hacer era precisamente luchar contra esta territorialización de la Ilustración. Decía, los valores ilustrados no son exclusivos de Europa. Pretender que son exclusivos de Europa es una pretensión enorme. Es decir, pensar que solo en Europa hemos deseado ser libres, deseado ser felices, bueno, no hay nada más eurocéntrico que ello. Entonces, claro, lo que nos encontramos... Bueno, yo creo que hay varias razones. Una de ellas, por ejemplo, es el colonialismo. En el siglo XIX, Europa, si quieres, los poderes, ¿no? O algunos poderes europeos aprovechan el discurso ilustrado para conquistar otros territorios.
Y entonces secuestran el discurso ilustrado, lo convierten, por ejemplo, en Francia en la misión civilisatrice, la misión civilizadora, y con con esa especie de lavado de cara, ¿no? o de disfraz, conquistan y explotan otros países. ¿Qué pasa? Pues lo que tenía que pasar, que esos países identifican el disfraz con el criminal, ¿no? que se disfrazaba. Y entonces dicen, la ilustración no es más que un caballo de Troya que utiliza Occidente para dominarnos y conquistarnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se producen las independencias, la descolonización, pues se demoniza totalmente estos valores y la democracia, la ilustración, como en efecto fueron, ¿no? Son vistos como un caballo de Troya. Pero lo que no se ve es que fueron secuestrados. Ahora lo que hay que es liberarlos, ¿no? de ese secuestro. De un lado dice eso, y es muy interesante. Y del otro lado hace una especie de historia de cómo ha habido en muchas otras culturas, en la India, por ejemplos en la India, ejemplos en África, ejemplos en Japón, de otras épocas, en las cuales ha habido iniciativas democráticas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la democracia no es solo votar cada 4 años, eso es algo como demasiado concreto, demasiado técnico. La democracia es defender un debate público, razonado, ¿no? Y con una participación en el poder, etcétera, etcétera. Luego eso, que se concrete de una manera u otra, evidentemente a mí me parece que nuestra manera es mejor, pero a lo mejor hay otras maneras, no sé cuáles, pero hay otras. Pero lo importante no es tanto la definición técnica de la democracia como su definición, digámoslo así, espiritual. Es decir, si se garantiza esa libertad de expresión y ese debate público razonado. Entonces él lo que dice es, bueno, ha habido iniciativas de este tipo en muchos otros lugares. Se intentó hacer en tal sitio, en tal sitio, en tal siglo, en tal cual. Lo que pasa es que no prosperaron. Bueno, pero no prosperaron. O sea, no es que no prosperasen porque esas culturas estuviesen de forma esencial invalidadas para esos valores. Anda que no le costó a la Ilustración, ¿no? Imponerse mínimamente, ¿no? En una Europa donde Voltaire vivió exiliado, a Diderot le obligaron a no publicar nada en vida que fuese peligroso, bueno, y antes en el Renacimiento a Giordano Bruno lo quemaron, a Vanini lo quemaron, es decir, Europa no es, digámoslo así, naturalmente ilustrada, ni es naturalmente democrática. A la democracia imperfecta a la que hemos llegado ha sido a través de muchísimo sufrimiento y de muchísima lucha. Y además la hemos utilizado para llevar, digámoslo así, para invalidar el discurso democrático en otros lugares. Entonces, bueno, yo creo que lo primero de todo es que no es cierto que otras culturas sean incompatibles esencialmente con estos discursos. Primero. 2, este discurso no es patrimonio exclusivo de Europa, ni mucho menos. Para empezar. Estamos pensando en China, ¿verdad? Porque fíjate qué cantidad de chinos y aparentemente están convencidos de la idoneidad de su sistema. Sí, bueno, pero sí, claro. De pensar que somos el paradigma de la excelencia. Claro, no, yo creo, yo no, lo que más se acomoda a algo, no sé qué. No, yo sí creo, no los europeos, yo creo que estas ideas son mejores que otras, pero mejores que otras no porque yo tenga una calculadora y pueda demostrarlo, sino porque es casi un acto de fe, pero me parece que estas ideas pues aumentan el grado de libertad y el grado de felicidad de las personas. Simplemente, eso es lo único en lo que me fijo. No creo que los europeos estemos destinados a implementarlas de forma perfecta en la historia, mucho menos. La verdad es que Europa en los años 30 no la... Es decir, ya no digo en la época medieval, digo en los años 30, y hoy en día Europa está volviendo a descreer de estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, son ideas que muchas veces han defendido una minoría,
durante una época, quizá en parte por interés, se han vuelto hegemónicas en Europa, pero no en el resto del mundo, donde fueron utilizadas para explotar y dominar a otros pueblos, y hoy en día además pues mucha gente empieza a descreer de ellas. Pero yo creo que hay que defenderlas igual. Tal vez sea una relación muy próxima a un sistema económico de tipo capitalista. Y esas dos cosas se han implementado muy bien y lo uno va perfectamente con lo otro y lo otro con lo uno, con lo cual a lo mejor otro sistema se inventaría otra filosofía diferente u otra forma del reparto de la vida. No sé, es especular. Puede ser, pero los griegos, por ejemplo, la democracia griega no es un sistema capitalista, en todo caso. Pero bueno, sí. Yo creo que es que aquí hay dos niveles de conceptos, digamos. Una cuestión sería la cuestión, a ver cómo lo llamamos para que no se confunda, como una especie de dimensión espiritual humana, y por otro lado está la cuestión de algo absolutamente inevitable, que es el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder va a defender una serie de cuestiones que no siempre coinciden con el pensamiento más noble, si queremos, humano. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el colonialismo ha tenido mucho que ver en todo esto, pero a la misma vez el colonialismo ha extendido, por más que se haya identificado al invasor con el demonio y se haya considerado el colonialismo como un caballo de Troya, por otro lado siempre ha dejado un pozo. Yo he vivido en Sudamérica y he vivido en Marruecos. Y he visto que efectivamente son culturas diferentes, viven con conceptos diferentes incluso del tiempo, si se quiere, pero sin embargo hay un pozo que, combinado con sus propios inicios culturales, responde a los mismos principios éticos. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. La anarquía ya se ha visto que es prácticamente imposible en los seres humanos, pero claro, al fin y al cabo sería lo más perfecto, que pudiéramos gobernarnos a nosotros mismos. Eso empezaría por no ser Entonces, yo creo que son dos cuestiones que son muy difíciles de casar, lo cual no invalida para nada el que este pensamiento sea no sé cómo, no quiero utilizar la palabra noble porque no quiero establecer escalas, pero sí representa unos valores morales, éticos, que son importantes. Que son importantes dentro del desarrollo del ser humano como ser humano, teniendo siempre en cuenta de dónde venimos y no olvidándonos de Darwin. Sí, sí. No, está claro que el poder aprovecha cualquier discurso, no le importa. Es decir, cuando lo que dominaba era el cristianismo, pues el feudalismo aprovechó el cristianismo. No sé, la Rusia soviética, pues el poder aprovechó el discurso comunista. En la época capitalista aprovecha el discurso democrático. Es decir, el poder siempre no tiene ningún problema. Pero eso es una cuestión aparte. No creo que, hombre, la influencia es inevitable, pero no creo que el poder sea siempre representativo de la cultura. A mí me preocupa el momento actual, sobre todo precisamente en la cuestión de la desinformación, del exceso de información que produce desinformación, porque eso está creando unas arenas movedizas muy peligrosas. Sí. Por eso nos vendrá muy bien esto. Y me ha encantado también la metáfora de las palabras como una arena en la que hay que luchar por ellas. Yo soy hija de filósofo, pero soy filóloga. Entonces eso me ha parecido maravilloso. Qué bien. Pues no sé si... Sí. La segunda parte del libro, donde hablas de los distintos conceptos como amistad, libertad, creo que mencionaste
ahí propones como cierta manera de comprender esos conceptos y lo que solo era una pregunta sobre si también expones la evolución histórica del uso de esos términos también. Sí, sí, sí intento hacerlo, sí. Por ejemplo, cojo el término virtud, que hoy en día ha sido muy desvirtuado, ¿no? Y que, claro, la virtud hoy en día a un alumno de bachillerato le dices la virtud y le suena extraño, ¿no? En cambio, pues me interesa, pues cojo ahí alguna pequeña historia, pues las virtudes, por ejemplo, cardinales en la época griega, ¿no? La frónesis, la sofrosine, la andreía, la ikaiosine, luego cómo fueron ampliadas por Aristóteles, luego cómo fueron capturadas por el cristianismo, que consideraron, bueno, 4 virtudes que permiten que el ser se salve, lo que hace de algún modo es inútil el cristianismo. Entonces añaden las 3 virtudes teológicas, teologales, las 3 virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Luego los renacentistas intentan recuperar las virtudes clásicas y de algún modo olvidar las teologales, porque el ser humano se salva en esta vida con el esfuerzo y la práctica de esas virtudes, pero luego el capitalismo, por ejemplo, se apropia de esas virtudes. Y hoy en día es muy interesante ver cómo, incluso en la educación, ¿no? Se ha visto impregnada de conceptos como creatividad, emprendeduría, todo eso son las virtudes del capitalismo y se enseñan en las escuelas, igual que antes con el catecismo se enseñaban o con la paideia de los griegos se enseñaban sus virtudes. Es decir, cada sistema tiene sus virtudes. Pasa que yo también creo que hay virtudes mejores que otras y la verdad es que las virtudes griegas, esas virtudes son interesantísimas, o sea, permiten una estructuración además, incluso narrativa. Es decir, lo primero de todo que necesitas es frónesis, ¿no? Que sería sabiduría práctica que te permite establecer unos objetivos y diseñar una manera de llegar a ellos. Es decir, quiero ser libre y feliz y de qué modo debo de estructurar mi vida. Después de haber hecho el mapa, necesitas andreía, que sería el valor. Pero el valor no es solo la valentía así de testosterona, sino sería el valor de iniciar esa tarea. El valor es también la capacidad de persistir a pesar de los problemas y de las dificultades. Es decir, esa virtud es esencial, no desanimarse a la primera. Y a continuación necesitas la sofrosine, que sería una especie de autocontrol. Lo solemos llamar templanza, pero sería mejor hoy en día autocontrol. ¿Por qué? Porque un mecanismo, de un lado, de dominación por parte del poder y del otro lado, de degradación propia, no espontánea, es el no ser capaz de vencer a las compulsiones, ya sea las adicciones de todo tipo, pero no solo al alcohol y a las drogas, a adicciones al consumo, a la adicción a los falsos valores, como por ejemplo, no sé, el prestigio, el dinero, es decir, todo eso es falta de autocontrol. Incluso hay una falta de autocontrol sentimental, en el sentido de desanimarse demasiado rápido o entusiasmarse para luego enseguida decepcionarse. Pues bueno, eso permite continuar. Y finalmente se le añade la dikaiosine, que es la justicia, porque, claro, no puedes diseñar tu sofrosine, o sea, decir, tu proyecto existencial no puede ser solo ser feliz tú individualmente. Porque, para empezar, porque es imposible, ¿no? Pero no puede serlo. Entonces se le añade esa última virtud que le da un significado ético y político que la trasciende. Entonces son 4 virtudes que son interesantísimas y que las liberamos un poco de la capa erudita o del secuestro religioso, etcétera, etcétera. Me parece que son utilísimas hoy en día a cuantísimos alumnos o a nosotros mismos, pues les vendría bien, más que terapia, pensar un poco en esto. Incluso se pueden relacionar con una forma de salvar la especie humana. Sí, sí, sí. En su origen hemos sido una especie con éxito porque hemos defendido el grupo, no la individualidad. Y eso ha implicado el tener
pues eso, saber tener una contención para no pelearse con todos, valorar la felicidad del grupo entero, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pues sí, entonces, bueno, quería decir que sí, que esas palabras sí que las intento mostrar en su evolución a lo largo del tiempo. Sí. Creo que has dicho que la primera parte se dedica a las cognitive biases, los sesgos cognitivos, y me parecen en general interesantísimos para racionalizar nuestra formación de creencias, ¿no? Y por curiosidad, ¿qué tipo de fuentes consultaste para elaborar esa parte del libro? Sí, bueno, esa parte a mí me interesó mucho de Kahneman, el de pensar rápido, pensar despacio. Y luego, no recuerdo cómo se llamaba, es un libro que se titula Nuestra mente nos engaña, que es una especie está en la editorial Shackleton y que era un resumen muy interesante de todo lo que eran los sesgos cognitivos desde la psicología social. Y bueno, y luego algunos artículos más. Por ahí fue donde lo desarrollé. Sí, sí. Pero el de Kahneman es muy interesante. Todo. Mauricio, Ferraris también tiene textos sobre la posverdad y también sobre la imperfección. Hay un texto que también leí que es muy interesante de un italiano que se llama Bappiani, que se titula La imperfección, que es una reflexión sobre lo importante que ha sido la imperfección en la evolución, no solo biológica, sino también mental de la vida y del ser humano. Entonces ahí también le dedica toda una serie de reflexiones que me interesaron mucho sobre los sesgos. Pero claro, esto es un libro muy divulgativo, entonces, claro, tampoco puedo entrar en todo ello. Es que es muy abarcador, ¿eh? Muy ambicioso. Claro, sí, es un manual tanto. Yo lo pensé, yo tengo hijos y también pensaba en ellos también, pensé tanto para niños y adolescentes. Lo voy a comprar para mis hijos. Como para nietos, para padres, porque muchas veces los niños te hacen preguntas que tú, no sé, no sabes cómo responder en ese momento. Y a veces, pues bueno, yo pensaba, algún padre o madre, ¿no? Que no esté familiarizado con estos temas y que su hijo de golpe hacen preguntas interesantísimas. A lo mejor le puede interesar. Si le pregunta sobre la libertad, pues se lee ese capítulo, un poco para ayudar a pensar respuestas también. Y luego para profesores, pensé. Me consta que bastantes profesores lo están utilizando. A mis hijos. Siempre les he dicho, no lo sé. No lo estoy sé. segura. Claro, pero no lo sé, pero lo voy a pensar. Entonces te puede ayudar. Entonces, sí. También es cierto que a la hora de la verdad bueno, todo va tan deprisa que no siempre hay tiempo para hablar. Es el problema. Me ha encantado, muchas gracias. Vosotros. Bueno, a vosotros.